tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos en tercera edición para repasar la actualidad parlamentaria, obviamente en perspectiva de esta semanita corta, después del feriado del 2 de abril, día muy importante ayer, donde no solamente a través de los actos oficiales, sino también en cada uno de los distritos donde están presentes los combatientes de Malvinas, se hicieron homenaje a cada uno de los héroes, a quienes sobrevivieron, a quienes murieron, a quienes también en el tránsito de estos años han afrontado situaciones muy complejas, quienes también están denunciando, por ejemplo, todavía las torturas que han sufrido en el periodo de la guerra. Y todo eso también se refleja en la Cámara de Diputados, muchos homenajes en redes sociales en el día de ayer, que fue un feriado posterior a el fin de semana que se establecía, el fin de semana largo por las Pascuas también. Así que de todo esto vamos a hablar en relación a lo que vendrá mañana, día importante en la Cámara, porque va a haber Comisión de Previsión y Seguridad Social y vamos a ir anticipando lo que puede quedar de esa reunión donde habrá invitados para compartir con todos los presentes sus perspectivas sobre el sistema previsional argentino. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas y mis compañeras el día de hoy. Dani Musetti, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, la verdad es una semana corta, muy similar a la semana pasada y da la sensación de que la pelota no está en el del lado parlamentario en este momento. Estamos a la espera de algunas precisiones sobre el tratamiento de la ley de bases. Un esquema muy similar a lo que ocurrió con el primer tratamiento, ¿no? Espera, negociaciones que están fuera del Congreso, mañana una reunión de gobernadores para bueno, ver si se acercan un poco las posiciones y mientras tanto cruces, chicanas, consideraciones que complican la cancha un poco. Claro, las redes sociales como la arena donde se discute todo, ¿no? Exactamente, vamos a ver acá, bueno, mañana como decías recién la reunión de previsión social, a ver, los invitados por ahora, el momento no están confirmados, por ahora no tenemos lista de invitados que va a haber mañana. Pero bueno, en principio ese cronograma de todos los jueves, el jueves pasado fue feriado, se estaría respetando. ¿Cómo va, Melissa Jofre? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Amanda, buenas tardes. Sí, a la espera, obviamente, de novedades. Mañana hay una reunión importante con gobernadores y el Ejecutivo. De allí veremos también qué novedades hay, porque recordemos que, además del proyecto de ley de bases que tanto hemos hablado, porque es un tema que hemos trabajado durante el verano en el Congreso, también tiene que definirse el proyecto por el cual se va a, de alguna manera, concretar lo que es el pacto fiscal. Y bueno, allí las negociaciones con los gobernadores, obviamente por los fondos y por las formas, ¿no? En que esos fondos también puedan asistir a las provincias. Hay que ver de qué manera se resuelve para que se consigan, ¿no?, los apoyos necesarios en la previa, que era un poco lo que buscaba el gobierno, tener justamente el respaldo previo a enviar los proyectos al Congreso y de esa manera poder tratarlos sin mayores sobresaltos aquí, pero veremos cómo finalmente llegan esas iniciativas. Sí, porque lo que tienen que discutir no solamente son las reformas políticas, las reformas laborales, las reformas en materia ambiental que quiere impulsar el gobierno nacional. Muchas de esas reformas están dentro del DNU 70/23, que tiene media sanción de rechazo en la Cámara de Senadores y que también es parte de lo que está en la negociación con los gobernadores, como adelantaba Dani. Va a haber mañana una reunión importante entre Guillermo Francos y los gobernadores para ir ajustando todo esto de cara al 25 de mayo, ¿no? Fecha que ayer, en el discurso oficial aquí en Capital Federal, en la zona de Retiro, el presidente Javier Milei reiteró como horizonte de expectativa de refundación y de acuerdo nacional entre los estados provinciales, el Estado Nacional y las reformas estructurales que se quieren llevar adelante. Exacto, ya pasó un mes de esa convocatoria, fue el 1 de marzo acá, ¿se acuerdan? Es verdad. Acá ese viernes por la noche fue esa convocatoria el 25 de mayo, cuando se hicieron las cuentas dijeron, bueno, tenemos tiempo, estamos bien todavía con los tiempos. Estamos a 3 de abril, pasó un mes, y no es por los tiempos parlamentarios, nosotros siempre lo decimos acá, son los tiempos parlamentarios, ¿no? Para tratar en comisión, para llevar al recinto, para que pase a la otra cámara, todo eso además como parte de
como una de las condiciones para ese pacto de mayo. También está de acuerdo con los ítems, con el tema. Nosotros acá nos enfocamos mucho en la ley de bases, que es lo que tuvimos presente, pero el pacto fiscal también preocupa mucho a los gobernadores. Claro, recordemos que hace algunas semanas atrás, antes, la semana anterior a la última semana de marzo, podríamos decir, el radicalismo a través de sus redes sociales emitió un comunicado, los bloques radicales, respecto a también un decálogo de propuestas para incluir en el pacto del 25 de mayo respecto al sistema educativo, ¿no? A los estándares del sistema educativo. Fue contemporáneo, un par de días después de que se constituyera aquí la Comisión de Educación, donde también se constituyeron las autoridades, se definió al diputado Alejandro Finocchiaro como presidente, como vicepresidenta primera Blanca Osuna, se invirtieron, digamos, las responsabilidades en ese sentido, y la educación es parte de los temas pendientes, ¿no? Que también están siempre en el Congreso, y las deudas que tiene el sistema educativo también con los estándares, sobre todo, ¿no? De alfabetización, de permanencia, niveles, sí, y de niveles también de estándares de aprobación, ¿no? De los conocimientos de las materias, lectoescritura, matemáticas, ciencias sociales. Exactamente, por eso ver qué lugar van a tener en estas negociaciones, que son macro las negociaciones en ese sentido. Por ahí acá estamos analizando proyectos, o en un rato les vamos a contar algunos proyectos, pero todo forma parte de esta negociación que se está esperando y de la posibilidad de que algunos bloques en medio de esas negociaciones logren insertar algunas iniciativas también. Bueno, si al radicalismo le interesa, especialmente este tema de la educación, se puede tener en cuenta. Las provincias van a venir, las de las áreas productivas van a venir seguramente con algunos cambios en impositivos, algunos cambios en beneficios. Entonces, bueno, ahí todavía está todo por verse, porque el texto no lo tenemos, además. No, el texto que estaba circulando es un borrador que se les dio principalmente a los gobernadores, a través de ellos algunos de los bloques opositores, y sobre eso se estuvo trabajando. De hecho, también circuló en estas horas la posibilidad de que venga todo el paquete de reformas laborales que está suspendida por la justicia en el decreto 7023, en una articulación que se está haciendo con sectores del radicalismo también, ¿no? Para avanzar en esas modificaciones. Sí, y hubo algunas sugerencias, bueno, en estas reuniones que los distintos bloques de la oposición dialoguista tuvieron en Casa Rosada con Guillermo Francos. Todos coinciden en apoyar cambios en la reforma laboral. No todos los puntos del DNU, pero sí hay consenso mayoritario en varios aspectos. Algunos tienen que ver con extender el periodo de prueba, que actualmente es de 3 meses a 8 o 6 meses. También tiene que ver con las modificaciones, por ejemplo, de las indemnizaciones, ¿no? El régimen de indemnizaciones. Sí, ahí hay que ver que sí. No, y también el tema de las multas, ¿no? Suspender las multas. Pero más allá de que hay coincidencias y en algunos aspectos no, hubo sugerencias por parte de la oposición para que eso se envíe por separado, no dentro de la ley de bases. Así que habrá que ver también qué definición toma allí el gobierno con ese tema. En el medio, bueno, esperamos todavía las leyes de seguridad, y se sumó otro tema, que es el de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, algo que sonó durante este fin de semana largo también, y que aseguraron que van a enviarlo. Son propuestas que vienen desde el 1 de marzo, día en que el presidente de la Nación estuvo aquí, noche en que el presidente de la Nación estuvo aquí dando su mensaje y anunció una serie de medidas. Algunas otras se desprenden, por ejemplo, del decreto de extraordinarias, como por ejemplo el proyecto que tiene que ver con restituir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, modificar esas escalas que se habían cambiado hace algunos meses atrás, y por otro lado también todo el paquete de seguridad que anunció la ministra Patricia Bullrich cuando estuvo en la zona de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, de cara a los operativos de las fuerzas federales, como la Gendarmería y la Prefectura en esa zona, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de ese paquete de leyes de seguridad que estaba diciendo Melissa recién, está esto, bueno, la posibilidad de cambiar la ley de seguridad interior, la posibilidad de que darle la habilitación a las fuerzas de seguridad para que intervengan en esto, en el combate al narcotráfico. Temas que van a demandar además la apertura y el trabajo de otras comisiones que las que vimos en el trabajo de la ley de bases. En la medida que se separen los temas, sí o sí, forzosamente van a necesitar más comisiones. Y va a haber más tiempo de espera. Hay algunos tratamientos que se hacen por ahí específicamente en algunas comisiones, y luego
se reúnen en plenarios. Si son muchas comisiones, tampoco hay tanto espacio para reunir un plenario si son 3, 4 comisiones. No, y aparte por Porque los tiempos se superponen unas con otras. En algunos temas, por ejemplo, en estos de seguridad, lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, todo eso, se esperan que haya invitados también, especialistas. La baja de la edad de la imputabilidad requiere mucho estudio de leyes, de jurisprudencia, de, bueno, qué ha sucedido en otros países. Entonces todo eso se necesita ver qué pasa aplicado, ¿no? Y los estándares internacionales de los que Argentina ha suscrito también varios acuerdos sobre justamente la protección de las infancias y la relación de las infancias con el delito, ¿no? Hay también un montón de acuerdos internacionales que Argentina ha suscrito en las últimas décadas, sobre todo, pero que no todos tienen rango constitucional, pero sí son compromisos internacionales que se han asumido para mejorar las condiciones de la persecución penal a las infancias, sobre todo en términos de que se garanticen otros mecanismos que no sean la prisión. Va a ser una discusión compleja. Sí, la última vez que se debatió este tema con profundidad fue durante 2017 o 2018, pero gobierno de Cambiemos, en el cual, bueno, se realizaron varias reuniones y rondas de consultas con especialistas que se realizaron en comisión, pero también anteriormente en el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, en ese momento, donde tenía un rol protagónico también Luis Petri como diputado y Gabriela Burgos, también radical, una radical de Jujuy, hoy legisladora de esa provincia. Ellos allí se trabajó ese texto, luego se envió esta propuesta del nuevo régimen penal juvenil, y aquí en comisión también, pero finalmente no avanzó. No, es complejo el proceso porque hay toda una discusión respecto a cómo se dan los procesos de juzgamiento, las garantías constitucionales de las infancias, la relación de la manipulación de las infancias en el delito por los adultos. Bueno, toda esa discusión tiene mucha complejidad porque además la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancias son críticos a la baja de imputabilidad, y la mayoría de asociaciones de víctimas acompañan en general estas propuestas. Entonces también se genera una dicotomía medio compleja y por eso ha sido tan difícil avanzar en esa dimensión. Me parece que con este contexto y en este Congreso hay bastantes más posibilidades de que avance, por lo menos por ahora, en esta Cámara, si es que se presenta por acá. Sí, bueno, igual también vemos con los temas judiciales después lo difícil que es la implementación y llevarlo a cabo, el tema de los presupuestos, de poner de acuerdo sistema judicial, sistema carcelario, sistema de provincias y nación, una combinación ahí que es difícil. Lo estamos viendo también con el sistema acusatorio, que requiere también de presupuesto. Entonces, los temas de esa índole no son para pensarlo en el corto plazo, en lo que por ahí estamos viendo en esta situación en Rosario. Bueno, esto hay que pensarlo en el mediano, largo plazo, en cómo puede verse los resultados, en cómo se implementan las políticas, o sea, sí, en el combate urgente en algunas cosas, otras cosas también para pensarlo. Claro, y también pensar cuáles son los delitos donde puede incidir el Congreso de la Nación, ¿no? Porque una baja de imputabilidad es para los delitos federales. Porque los delitos, digamos, comunes, como se los denomina, tienen juzgamiento en sus localidades y la gran mayoría tienen regímenes penales juveniles muy, bueno, con edades de imputabilidad bastante bajas, ¿no? Entonces también en las provincias ya hay una experiencia y hay un trabajo. Esto tiene que ver específicamente con los delitos federales, que incluyen el secuestro, que incluyen el narcotráfico, la trata de personas. Sí, igual digamos, lo que se viene más allá de este trabajo de estos meses del gobierno, que ya casi 4 meses de gobierno, en la gestión anterior también se vio que hay necesidad de actualizar, por lo menos, actualizarlo de alguna manera lo que está vigente. Entonces, bueno, ahí está la discusión entre los distintos sectores. Sí, la modernización de muchas cosas. Hace falta de hacerlo más ágil, de hacerlo más a lo cotidiano y a nuevos delitos, nuevas modalidades, lo digital, las comunicaciones. ¿no? Que la ley de víctimas es una ley que se terminó aprobando también en el 2018, 2017, hace relativamente poco. Es muy difícil su implementación
y llevó más de 20 años su debate en el Congreso para que se tome dimensión del rol de las querellas en los delitos, ¿no? El tema también es que, como dice Dani, hay mucha legislación que ya tiene años Y no se puede cuando implementar. surge lo del régimen penal juvenil, bueno, data de la dictadura, ¿no? Pero ahí está la cuestión. El último proyecto que, como te digo, se había analizado era integral y de alguna manera cambiaba todo ese régimen, todo ese sistema. Lo que pasa es que siempre la discusión se centra sobre el foco del artículo de la edad de imputabilidad. Claro, exacto. Y allí habrá que ver entonces también Las qué propuestas se negociaciones. tiene, ¿no? Sin duda. Bueno, y hay otros temas también que se van incorporando, queremos hablar de esto, y es importante porque los diputados de la Nación, en este caso una diputada del radicalismo, viene representando y viene también impulsando desde hace ya varios años un proyecto de legislación respecto al espectro autista, un debate que también tuvo muchos encuentros en los últimos años en la Cámara de Diputados, algunos formales, muchos de ellos en el ámbito del Congreso para instalar agenda. Y hay, bueno, también, Dani, necesidad de ya ir concretando en la posibilidad de forzar estos debates, ¿no? Que lleguen Ahí al tenemos, recinto. hoy iba a contar un poquito del proyecto de la diputada Daña Tabela. La Daña Tabela la tenemos siempre identificada con los temas educativos y precisamente tiene que ver, su proyecto está ligado a la salud y a la educación, ¿no? Porque la necesidad, como decís vos, que se viene trabajando hace años en esta modificación del abordaje del TEA. Ayer fue el día 2 de abril, que acá también habrán visto muchos posteos, corazones azules, todo en color azul, que es el Día de la Concientización Internacional sobre el Autismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso traje este proyecto hoy también, que tiene que ver con eso. Y, bueno, sacarlo un poquito el abordaje del autismo, de lo que es la salud, de lo que es la neurología, y pensarlo un poquito más desde el ámbito de la educación, ¿no? Ella plantea que modernizar, de todo hay, lo que vamos repasando, hay normativa de casi todo. Claro. Este Congreso ya tiene muchos años de historia, entonces hay normativa sobre casi todo, pero es una constante revisión para ver, bueno, se está adaptando a lo que es, ahí el espectro autista está en crecimiento, en la detección, o sea, no es que hay más chicos, la detección, hay más precisión en el diagnóstico. hay más precisión en el diagnóstico, su abordaje permite el abordaje en este diagnóstico y otras neurodivergencias. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Pedimos la inclusión o lo ponemos en un papel, lo ponemos en una ley y decimos, bueno, le damos acá, ella dice, habla de una mirada interdisciplinaria y social, el individuo con TEA como parte, Claro, ¿no? y además también para poder poner en discusión la patologización, ¿no?, de estos trastornos que son neurológicos muchas veces y que tienen que ver específicamente con el proceso de la estigmatización, ¿no? Exacto. Del capacitismo, es decir, bueno, no puede, no tiene capacidades para desarrollar esto, cuando en verdad no hay estímulos suficientes o no hay específicas tareas para poder desarrollar una u otra habilidad. Exactamente. Ahí lo que plantea Dania, ella habla de tener cifras, ¿no? Que lo vemos en un montón de aspectos que se tratan acá en el Congreso. Tener la posibilidad de tener los números de en qué ámbito nos estamos moviendo, cuánto representa, por ejemplo, cuánto representa en presupuesto para el tratamiento de las obras sociales, cuánto representa en cuántos chicos están escolarizados con esta condición, dónde están ubicados, quiénes tienen el acceso a la salud, en todo eso tenerlo en cuenta. Y hay un punto, bueno, ustedes saben, yo soy mamá de un corazón azul, como de un príncipe azul, como le digo yo. Y el año pasado, el año anterior, cuando fue el censo, no se preguntó si había chicos o personas con discapacidad. Por lo tanto, en una oportunidad tan importante como poderle preguntar casa por casa si había alguien discapacitado, no se preguntó. Por lo tanto, ese censo vamos a tener que esperar 10 años más para tener esa base de datos tan importante, ¿no? Entonces, bueno, acá... Y además también hay como me parece que parte de lo que apunta la diputada Tabela es ampliar la perspectiva desde la mirada de la discapacidad para que no sea solo una perspectiva limitante como es ahora, ¿no? Está señalizada como, porque además sobre todo en esto que vos decís, Dani, sobre los datos,
podés ampliar la mirada sobre bueno, todas las capacidades que tenemos. Y ahí ella incorpora un punto que me parece que va a merecer discusión, y es que el rol de los colegios en las escuelas, primero la obligatoriedad de recibir a todos los niños, y además también pide, o sea, promueve desde donde se ubica ella, bueno, que el colegio se involucre en esto de la detección, la prevención y el diagnóstico, de decir, bueno, poder hablar y decir, esto no lo veo bien, esto no está funcionando bien a familias que están con poca información. Claro. La posibilidad y eso de que... implica la capacitación docente, ¿no? Incorporarlo dentro de las jornadas de capacitación docente, esta perspectiva que, si bien lo del abordaje interdisciplinario estaba previsto ya en la ley original, lo que se busca es, después de más de 10 años, estaba viendo del 2014 la ley, después de 10 años más o menos actualizarlo un poco. Actualizar un poco y ver esto de la capacidad, de la información que tengan las familias, por ejemplo, para poder decidir. Bueno, yo quiero ir a este colegio, yo quiero ir al otro, y la posibilidad de que no se cierren las posibilidades. Pero también de parte, me parece que lo plantea desde un lugar de la información y el conocimiento de todos. El niño puede elegir a qué escuela ir, puede elegir qué tipo de escuela, jornada simple, jornada completa, si combina con sus tratamientos, y que la escuela también en eso forme parte, si necesita un acompañante, si necesita algún requerimiento especial. Los niños suelen tener un programa pedagógico para que puedan seguir a sus compañeros también en eso. Entonces, el rol de la escuela, no dejar todo para el lado de la salud. Claro, ¿sí? Exacto. Que porque la mirada interdisciplinaria... es muy fría la mirada de la salud, claro, también. Bueno, duda. También está el tema... recordemos, acá en el Congreso está pendiente el tema de salud mental. Sí, obvio, ¿no? la ley de salud mental, y también la ley de discapacidad, que también es de la década de los 90 y tiene esta perspectiva súper capacitista. El año pasado hubo una incursión muy por el costado, que fue por cambiarle el nombre al certificado único de discapacidad, pero... Sí. Y los plazos que no se tengan que actualizar, ¿no? La ley Esa de parte discapacidad habían prometido, el gobierno anterior había prometido una actualización, un proyecto. Y ya como hizo varias reuniones. Sí, que al parecer estaba terminado, pero nunca se terminó de mandar. Hubo foros nacionales también que se hicieron de manera virtual durante la pandemia, como una perspectiva. Pero bueno, también pasa con esto que vos bien decís, se pone siempre una perspectiva individual, familiar, sanitarista, desde la perspectiva de la salud, y no desde lo colectivo y comunitario, ¿no? En perspectiva de todo el entorno y la comunidad. Sí, habla también un poco, en el proyecto habla de los estudios epidemiológicos también necesarios para ver, bueno, qué es lo que puede estar sucediendo, qué impacto puede tener, si puede tener otras causas, o sea, darle un poco de atención a algo que todo lo que está sucediendo y lo que se está haciendo visible surge mucho de las familias, entonces no está surgiendo tanto del Estado. El tema me parece que va a poder tocar también, hay que ver qué pasa ahora con el tema de las obras sociales, de la desregulación, de las prepagas y todo eso, esas dificultades que también hay para cambiarse de obra social, ¿no? Para poder acceder a los tratamientos, para poder acceder a los tratamientos quienes no tienen cobertura, exactamente. Entonces me parece que abre un disparador para ver, bueno, estos temas. Lo que pasa es que el Congreso en este momento está en una variedad de temas enorme, de temas muy fundantes que el gobierno de Javier Milei quiere, digamos, arrancar a hablar, pero todos merecen también su importancia y su atención. Así que veremos acá por dónde se puede entrar a estos temas que están pendientes también hace rato. Sí, y también lo que decíamos, ¿no? Hay jornadas que se hacen, que son formas también de instalar los debates, las ausencias, hacer análisis de las leyes a lo largo del tiempo. Como decíamos, la ley 27.043, que es del año 2014, de noviembre del 2014, ya reconoce esta discusión de la interdisciplinariedad, la incorporación también al sistema de salud, pero bueno, en 10 años de funcionamiento, también todos los familiares y también los propios especialistas, los propios diputados y que siguen los temas, van viendo las dificultades en la implementación, y como decíamos hace un rato, es tan difícil y compleja la implementación que también corresponde cada tanto tiempo ir viendo cómo es ese proceso. Ir viendo y estar, exactamente, también dar las herramientas actualizadas. Por ejemplo, esto de lo de la posibilidad de prórroga del CUD, por la posibilidad de que dure más tiempo, realmente alivia bastante.
o quita ese peso de muchas familias de tener que hacer todos los años el mismo trámite para lo mismo. Entonces, ¿para qué estar sobre lo mismo y poder dedicar energías en otros puntos? Entonces, bueno, por ahora el Congreso lo está abordando bastante de costado. Sí, pero que siempre hay una diputada, en este caso diputada Tabela, que pone el tema en pone el tema otra vez. Otra vez. Exacto. Y muchas organizaciones, ONGs, agrupaciones de padres que traen una y otra vez el tema. A ver si el Congreso en esa oportunidad, en este 2024, lo trae. Muy bien. Nosotros con toda esta información nos vamos rápidamente a una pausa y volvemos en instantes. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición y les habíamos anticipado que mañana a las 11 en el anexo C de la Cámara de Diputados se va a estar reuniendo la Comisión de Previsión y Seguridad Social en continuidad de la primera reunión que tuvieron a fines del mes de marzo, donde se constituyó la comisión y donde comenzaron también los diputados que tienen proyectos a dar detalles de las iniciativas que buscan mejorar los haberes jubilatorios, también obviamente las asignaciones universal por hijo que dependen específicamente del haber jubilatorio y también, bueno, una discusión un poco más amplia que va más allá del debate específico del haber jubilatorio que todos buscan que tenga un componente de inflación. Ahora la discusión está en, bueno, a partir del decreto que firmó el Ejecutivo Nacional, también a fines del mes de marzo, donde por decreto decidió cambiar la fórmula a partir de ahora, del mes de abril, y también pagar en 2 cuotas. Entonces, ese haber jubilatorio hizo resonar en el Congreso de la Nación también la preocupación respecto al empalme entre ambas fórmulas, ya que la inflación del mes de diciembre, el mes de enero y del mes de febrero han sido bastante altas, 25, 20 y 13,5%. El decreto que firmó el presidente de la Nación junto al ministro de Economía justamente establece que ese empalme tiene un porcentaje de alrededor del 12,5%, muy por debajo de lo que ha sido el promedio de la inflación en esos 3 meses y que, bueno, desde la oposición buscarán por lo menos dar el debate desde aquí del Congreso. Hasta ahora la situación es a las 11, ¿no? Veremos cómo sigue. Sí, hay una docena, ¿no?, de expositores que se esperan. La idea era un poco desde la presidencia de la comisión que haya una sola reunión informativa para así ya la semana próxima pasar, bueno, a un acercamiento entre los distintos proyectos que hay presentados y ver si se puede de alguna manera emitir un dictamen que tenga el respaldo mayoritario que se pueda, porque, bueno, esperan que justamente esté tan legitimado que la comisión de presupuesto, que es la otra comisión donde tiene que ser, donde está girado, bueno, de alguna manera no ponga trabas o postergue, digamos, el tratamiento, porque recordemos que la preside José Luis Espert, quien había, bueno, pedido que
se espere a la ley de bases para tratar. Claro, la porque en el fórmula texto original, jubilatoria. ¿se acuerdan que vino en diciembre, enero de la ley base, ese que tenía 660 y pico Sí. artículos? Tenía un capítulo y un título específicamente con reforma previsional. Estaba mirando, no Sí. están los invitados todavía en la No, no página, están todavía. es algo que se está terminando de armar, Sí. seguramente, ¿no? Sí, a mí me adelantaron del entorno de la presidencia de la comisión que estaba previsto esto y que iban a tener mañana una reunión intensa con especialistas de mucho renombre, ¿no? Exacto. Y que Se dejaría dijeron un ya- jueves más para firmar el dictamen. También entiendo los que lo los están dictámenes haciendo van a por ser. lo menos una informativa ahora en Sí. un contexto donde es más difícil que lleguen todos los diputados, la comisión tiene 35 miembros, si es informativa no requiere quórum. Sí, la semana pasada lo que ya hicieron fueron juntarse los asesores para, de alguna manera, bueno, Unir. comparar, unir criterios. Hacen esos cuadros fantásticos donde Sí. ponen cada uno de los proyectos, las cosas parecidas, las cosas diferentes, que es negociable, los semáforos, rojo, verde, Semáforo. amarillo. Sí, bueno, la intención de la oposición obviamente está en avanzar más allá del DNU del gobierno y más allá de qué va a ser el gobierno ahora en la ley de bases. Porque si ya emitió el cambio por DNU, hay que ver si en definitiva eso lo contempla o no nuevamente, porque el borrador de la nueva ley de bases que había circulado tenía la fórmula. Claro, que también finalmente tenía sale la por DNU. fórmula que salió por DNU, que se adelantó porque la ley de bases nunca termina de llegar, ¿no? Ujú. Pasó un borrador por aquí por el Congreso, pero no termina de concretarse un texto por el cual trabajar todavía. Y tampoco se sabe, en este caso, en ordinarias, cómo va a ser su tratamiento. No, por eso. ¿A cuántas comisiones se giran? No, bueno, ahora que se va a ver otra vez ese empalme si es que hay ley. Cuando haya ley se verá, evidentemente, porque todavía cerca no está tampoco y por ahí la misma ley puede ser que lo tenga en cuenta y ya la misma ley contemple, bueno, cómo va a ser ese paso desde lo del decreto hacia la propia ley. Bueno, a partir de hoy que se convierte en ley, cuando se pone en marcha o a veces dice después de la sanción de la ley, el próximo periodo ya se hace así, se deja sin efecto el decreto. Creo que la propia ley lo puede tener en cuenta, así que va a salir desde acá. Desde Hay que ver cómo va respirando la discusión en Sí. el Congreso. Por ahora, mañana va a haber invitados, mañana va a haber seguramente una veintena de diputados aquí escuchando. Se va a transmitir tanto por Diputados TV como por la Cámara de Diputados en su canal de YouTube para que ustedes también puedan conocer esta información que se está dando en relación a, bueno, el debate respecto a la fórmula jubilatoria, algo que hace ya varios años se viene discutiendo, hubo algunos cambios, pero sería la tercera vez en 6 años que se cambia la ley que regula los saberes. Y con la incertidumbre que trae, ¿no? Sobre todo para este sector tan vulnerable como son los jubilados, mucha confusión hubo Sí. cuando se publicó el decreto de necesidad y urgencia en torno a cómo iban a cobrar, de qué manera iban a cobrar. Finalmente ahora se cambió el decreto que no hubiera permitido que ese bono de 70.000 pesos lo pudieran cobrar en su totalidad. Tuvo que hacer un Así decreto que, aclaratorio. Claro, así que ahora sí los saberes de abril se esperan para la mínima que van a estar cerca de los 241.000 pesos con ese bono, ¿no? Ujú. Pero este no es un tema que mañana va a escapar tampoco en la comisión, No, creo, porque exacto. igual ya lo adelantó también Unión por la Patria, de que de alguna manera, bueno, van a hacer un pedido para que no se haga el pago de este mes en 2 veces a los Y jubilados. también hay una discusión flotando que se desató fuertemente en el fin de semana largo que tiene que ver con las cajas provinciales de jubilación Sí. y la transferencia de recursos. Son 13 cajas provinciales que allá en la década de los 90, cuando se instaló el sistema de reparto y se aprobó en este Congreso el sistema de capitalización frente al sistema de reparto que había anteriormente, algunas cajas provinciales, 13 en total, financiaron ese sistema en su momento y a partir de allí hay un acuerdo para que se devuelvan esos fondos que se Ahí invirtieron hubo en un aquel comunicado momento. de parte del Gobierno Nacional llevando, en parte desmintiendo y en parte, digamos, tranquilizando, ¿no?, a las provincias en plenas negociaciones, diciendo que no va a haber ningún recorte ni que se van a realizar las transferencias como lo indica la ley. Ahí el gobierno lo que pone mucho, el foco son en esas transferencias discrecionales que está Automáticas decidido. también. Exacto. Esas las automáticas, sí, las discrecionales, no. Mm. Y bueno, eso también da tironeos porque las provincias están
muy floja de financiamiento, entonces están también ahí negociando como Pero parte de la ley de base. Claro, bueno, hace parte de lo de que mañana Sí, va a el paquete saltar, ¿no? fiscal, Porque exacto. algún diputado de alguna de esas 13 provincias va a hacer referencia a una discusión que, repetimos, viene de los 90. Exacto. No se termina de saldar del todo. Pero bueno, está el De tema hecho, de en ganancias 2015, metido en el medio, está el reclamo que todavía no fue zanjado de la coparticipación del impuesto país, que se va a Exacto. dar para compensar. Algo piden los Sí, gobernadores. el gobierno nacional ahí con el impuesto país, lo que en su momento argumentaba y creo que me parece que va a sostener, Ujú. es que justamente a fin de año el Vence. impuesto país se termina. Exacto. Y si va en línea con lo que el gobierno propone de no subir impuestos ni crear nuevos y demás, no sería algo que bueno, que tendría prórroga, ¿no? Así que, por lo tanto, eso ya fue una discusión que se dio en enero con que- la ley de base. Y además va pasando Y el había- tiempo y si llega diciembre y termina la existencia del impuesto país, la discusión termina también. Claro, nuevamente quedaría ahí, si se coparticipara, qué pasaría cuando De se termine diciembre el en impuesto adelante. país. Y también había una intención por parte de otros gobernadores de coparticipar el impuesto al cheque. Y hubo un proyecto que se pidió preferencia de tratamiento en la sesión que hubo en el Senado, cuando se rechazó el DNU, y creo que por 2 o 3 votos No pasó. no pasó. Sí, parte de las discusiones que se dan que los pedidos de preferencia tienen que ver con un tratamiento más rápido o preferencial, la primera, tratamiento estar primero en la lista de tratamiento, para ser más precisa, de la comisión que deba discutir esos proyectos. Algunos se aprueban, otros se rechazan, como en este caso respecto al impuesto al cheque y su coparticipación. Hay otros proyectos de los que queremos hablar, tiene que ver con un tema muy de actualidad. También recuerdo que durante algunos años se hicieron las comisiones de futuro, que eran unos encuentros para discutir el impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial en el desarrollo humano y cómo la legislación tiene que ir previendo todos estos debates. Y hay algunos proyectos, Meli, que nos vas a contar, del diputado Agos Carreño, que presentó en estos días respecto a la inteligencia artificial y cómo ir armando su marco legal, ¿no?, para el tratamiento. Así es, Amanda, porque bueno, en base obviamente al avance de esta tecnología, ya se vienen presentando, sobre todo en el último año, muchos proyectos de ley, se han hecho audiencias en esta Cámara de Diputados con especialistas para, bueno, de alguna manera ver qué regulación de uso ético se le puede dar a la inteligencia artificial. Algunos proponían, por ejemplo, como Facundo Manes, incorporaciones a la ley de ciencia y tecnología. Otros proyectos hablan de, el uso de la inteligencia artificial en la educación. Y aquí lo que trae Agos Carreño con este proyecto es de alguna manera modificaciones a legislación que ya está vigente, pero que se introduzca justamente, ¿no? Este nuevo término. Como la modificación que se hizo el año pasado sobre el acoso sexual en redes, la pornovenganza, bueno, no justamente la pornovenganza en particular, pero sí el acoso sexual en redes, que se incorporó el terreno de lo virtual como un lugar, un territorio donde se puede dar ese acoso o esa violencia sexual. Sí, bueno, en este caso él plantea algunos cambios. Uno tiene que ver con introducir un nuevo artículo, el 53 bis habla el proyecto, en el Código Civil y Comercial de la Nación con, el objeto de proteger ya los derechos personalísimos que hacen justamente a la imagen de la persona y de alguna manera establecer que en el caso de que tu imagen o tu voz sea utilizada, eso requiera un consentimiento, ¿no? Sea utilizada a través de inteligencia artificial, ¿no? Que te pongan a vos como si fueras el Papa con una camperota. Claro. Que no querías O sea, tener. para usar lo que diga Melissa Joffre va a haber que pedir autorización y no se va a poder utilizar Si la la querés inteligencia. meter en un programa de inteligencia artificial y quieren hacerla mi decir imagen, otra cosa. Exacto. Claro. Bueno, ¿vieron lo de Autorización. Kate Middleton en Inglaterra? Hay versiones de que eso, por ejemplo, pudo haber sido utilizado. O sea, un programa de TV que lo podamos... bueno, eso que esa manipulación de imágenes y
y dichos, ¿no? Que son imperceptibles en realidad. Claro, sí. Tal cual. Bueno, lo que él plantea es que haya consentimiento de la persona y que en el caso de que se haga con personas fallecidas, Sí. como hemos visto también con Sí. algunos artistas, ¿no? Sí, a Gardel hablando de actualidad o a Perón hablando de la Sí. actualidad. Bueno, que sean los herederos los que tengan que dar su consentimiento y si no hubiese acuerdo entre quienes estén determinados como herederos, bueno, ahí tendría que intervenir un juez. Qué difícil Qué es. difícil lo Sí, veo. es Difícil, difícil de controlar de alguna manera, ¿no? Igual dice que pasado un plazo de 20 años, Ah, bien. si la reproducción no fuera sobre algo que genera ofensa, sobre algo ofensivo, bueno, O hacerle sería decir libre algo hacerlo. contrario. Bueno, o a la aclarar que persona también también. está hecho con inteligencia Claro, artificial. que Eso diga un también sello que se utiliza. Bueno, lo que pasa es que la dificultad de regular las redes y todo lo virtual, bueno, lleva a eso, ¿no? Claro, Ah. esa discusión también, ¿no? De regular las redes que la hemos escuchado en otros aspectos, ámbitos como políticos. por ejemplo, claro, la campaña. Campañas. Exacto. Exacto. Ahí es la discusión todavía un sobre Cambridge Analytica y la venta de información también Sí. para que eso permita la manipulación de la información. Bueno, ayuda con esto. Y siempre traigo la referencia del Papa con el camperón plateado porque ahí fue donde se discutió la necesidad de la firma digital porque los autores de las imágenes son plagiados permanentemente. ¿No? Claro. Era una foto de un fotógrafo que había sido utilizada sin el consentimiento del fotógrafo en este caso, además de haber sido adulterada por inteligencia artificial. Y eso es... Pero qué canchero estaba, ¿no? Me quedaba súper, me Quedaba encantaba el súper. Papa con esa camperota plateada. Bueno, otra de las cosas tiene que ver con modificar el Código Penal y en este caso para la cuestión de la pornografía sintética, porque algo que explicaba Agos Carreño es que, por ejemplo, se ha utilizado en adolescentes que para hacer bullying o para extorsionar han usado cuerpos desnudos donde después, bueno, se pone la cara de Se otra adultera persona. la Claro, cara se y se adultera a través de un programa, ¿no? Y bueno, en este caso, incorporar justamente el término pornografía sintética, que no está hoy por hoy en el Código Penal, y bueno, determinadas penas que irían de 3 a 6 años de prisión. para en que el no sean caso escarcelables. de quien distribuya este material creado con inteligencia artificial y bueno, que aumentarían al doble incluso si ya se trata de alguien que de alguna manera facilita los programas para crear esto o para extorsionar, difusión, sí. para extorsionar a alguien, ¿no? Con este material que además, bueno, no hablemos no solo de que no tendría ni consentimiento, como en el caso de pornografía infantil, que ya es algo que también se han aumentado las penas en su momento, sino que además sería algo completamente adulterado y Sí, sería creado como- justamente por IA. Claro, sería como una fake news, como algo que además afecta tu intimidad, afecta tu vida profesional o bueno, sirve como herramienta extorsiva. Sí. Bueno, en este caso, en estos debates que se dan en el Congreso, candidato totalmente a tener invitados y especialistas, ¿no? Porque realmente los legisladores tratan una variedad de temas, pero hay temas que son, la verdad, más arduos y que requieren no cometer errores porque queda en letra muerta, sino, ¿no? Si no sirve para nada, esto de, por ejemplo, pedir autorización a un juez y esas cosas que son impracticables para lo rápido que va todo lo digital, ¿no? Pero- Bueno, lo que hablaba él también un poco es que en Argentina, mientras seguimos discutiendo un montón de cosas que que hacen a nuestra coyuntura nacional, en el mundo ya están discutiendo Claro. estas cuestiones y ya hay países con ciertos marcos para regular la inteligencia artificial. Sí. Porque, bueno, es preocupación obviamente de los distintos países a través del avance que va mostrando, ¿no? Quizás nosotros no tenemos tanto avance, pero ya está obviamente con nosotros la El inteligencia chat artificial. GPT está con Sí, nosotros. Está full, reemplaza nuestras notas. Sí, sí, todo No, el pero bueno, por trabajo ejemplo- en el sistema educativo, hay mucha Sí. crisis en el sistema educativo con los chats y con la inteligencia artificial porque las infancias y las juventudes usan estos materiales para
o estos sistemas para resolver los trabajos prácticos sin elaboración propia, ¿no? Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, en las redes se logró, por ejemplo, que vos estás viendo algo, me viene a la mente Instagram, ¿no? Que dice, bueno, esto es patrocinado, ¿no? Esa posibilidad de que uno ya sepa, de tener esa información de que fue algo creado con inteligencia artificial, de que es algo, lo mismo que WhatsApp, que es algo que se reenvió, que es un contenido que no se lo mandaron a vos, que ya lo vio muchas personas. Tener herramientas, digamos, en esto que nosotros no somos especialistas y te pueden, además de, eso sería lo legal, de todo lo ilegal que se puede usar también, ¿no? Sí. Bueno, y después otros cambios tienen que ver con la ley de datos personales, donde también plantea, bueno, incorporar ciertas definiciones y establecer de que en el caso de que se utilicen servicios que están informatizados con inteligencia artificial, bueno, de alguna manera esos datos tengan supervisión humana detrás. Exacto, así que es parte de la discusión, ¿no? El tráfico de información de los datos, porque se produce permanentemente información sobre cada uno de nosotros y eso se comercializa y se utiliza para la segmentación de la venta de productos. Esa comercialización de información es vital también para el sistema económico y para también la segmentación de la información, ¿no? Hoy con estas capacidades que se tienen de segmentar la información, y tenés que hacer campañas masivas o prevenciones o algún ¿Esto en qué tipo... comisión entra, por ejemplo, en legislación general? Legislación Ciencia y general. tecnología también. Sí. Pero es legislación general. Sí, y después, bueno, un cuarto cambio tiene que ver con el régimen de los derechos de propiedad intelectual, para que de alguna manera esto alcance hasta incluso el registro vocal de los intérpretes. Claro, porque esa es la gran discusión, ¿qué va a pasar con las obras y qué va a hacer con la propiedad intelectual? Eso pasaba también con la fotografía respecto a esta capacidad que se tiene de los algoritmos y de la inteligencia artificial de construir textos, construir música, construir películas, construir contenidos con contenidos previos existentes cargados, no son originales, sino que son construcciones a partir de miles de millones de textos que circulan. Y ahí hay un gran tema respecto al debate en torno a la propiedad, ¿no? ¿Qué pasa con los artistas? Finalmente, que deben además registrar sus letras, que deben registrar sus músicas y que a través de una computadora podés alterar con 2 millones de accesos y crear algo nuevo, ¿no? Y nadie le pagan. Exactamente. Así que, bueno, de alguna manera lo que plantea Agustín Carreño es que hay que legislar. Hay que legislar y hay que incorporarla, no demonizar la inteligencia artificial, obviamente, ni tampoco poner trabas como para que de alguna manera esta industria siga avanzando y siga creciendo en el país. Pero sí que no avance sobre los derechos personalísimos justamente de las personas. Y bueno, y ver a través de la normativa ya vigente, incorporarlo. Además, porque es una manera también de controlar a las empresas, ¿no? Regular el acceso a estas informaciones básicas y fundamentales y personales que todos aceptamos en cualquier programa que nos bajamos en el teléfono, en cualquier nuevo sistema de computación que compremos, siempre vas habilitando más y más información personal que está muy vinculada con no solamente información financiera, información familiar, información política, información religiosa, mucha data que luego es utilizada. Bueno, uno siempre piensa para buenos fines, pero no tenemos que ser tan confiados. Y el Estado tiene que regular eso justamente para que no seas víctima de estafa, para que no seas víctima también de distintos modos de extorsión, ¿no? que te vulneran. Y después el tema de todas estas legislaciones es cómo se hace el mecanismo para la comprobación en el juicio, después la recuperación de toda la prueba y de la investigación, porque los jueces también tienen que tener una perspectiva sobre cómo incidir en esa dimensión, ¿no? Porque sobre qué se legisla también tiene que ver... sobre Google hemos visto también, ¿no? Sobre cómo imágenes. Sacar, eliminarte a vos mismo de los motores de búsqueda, cómo cambiar una perspectiva, una construcción sobre tu persona pública, una foto, lo que aparece de vos, exactamente. Sí, toda la discusión que tuvimos. Incluso en Argentina hubo casos. De hecho, la Corte Suprema estuvo el año pasado con... el caso de... ¿Cómo fue el nombre? Una de las chicas de Gran Hermano. En un rato les digo. Se me fue el nombre que tenía que ver con justamente la difusión de la información de ella en Internet y su asociación a actividades no muy legales. Así que parte de eso va a estar discutiendo. Por eso me acordaba de la comisión de futuro que se había hecho allá por el 2017, que fue lo primero que se empezó a hacer
por fuera ya de la legislación, Claro. ¿no? Como instancias de investigación eran, ¿no? Y de, Sí, en el Senado, con Michetti Gabriela Michetti lo impulsaba. y Federico Pinedo. Sí, y hacían conversatorios. Sí, en el Salón Eva Perón, me acuerdo. Sí, y eso fue como la antesala de las primeras leyes que se fueron mandando para ver el marco de lo digital, qué es lo que se podía empezar a legislar. Esto ya es algo más allá del mundo digital, que tiene que ver con la inteligencia artificial específicamente Sí. y con la información. Así que esos son temas que veremos cómo se van desarrollando en los próximos días. Estos son los proyectos que van impulsando los diputados. No quiere decir que sea la agenda primordial del Congreso, pero sí una manera de ir instalando discusiones a lo largo del tiempo y conseguir también adeptos en otros bloques, poder pedirle Sí, no, si no, firmas. el Congreso no puede solamente estar esperando los proyectos del Ejecutivo, también tiene su agenda propia y ahí está el trabajo de incorporar lo más posible en las sesiones. Y además es una forma de intercambiar con bloques de otros partidos Además, políticos, es ¿no? típico de también del primer mes de marzo, no solo cuando llegan los nuevos con todos sus proyectos nuevos, Sí. sino también los que perdieron estado parlamentario Sí. y los Taca, diputados taca. representan el paquete. O sea, Exactamente, para poder instalar los debates, ¿no? Para que cuando haya alguna posibilidad de dar la discusión estén a la vista todos esos antecedentes y puedan ser usados también como posiciones que enriquezcan la discusión. Mañana, acuérdense, a las 11 de la mañana va a ser esta Comisión de Previsión y Seguridad Social con invitados. Vamos a pasarles toda la información a lo largo de toda la jornada en Diputados TV y nosotros aquí en Tercera Edición, como todos los días, a las 16. Gracias, Dani. Gracias, Meli. Las veo la Bueno, semana que nos viene. vemos. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en Tercera Edición. Adiós.